Mi niño, acércate a este susurro que nace desde un lugar más antiguo que tus heridas y más tierno que cualquier abrazo que hayas conocido. Acércate porque quiero hablarte no con autoridad que aplasta, sino con el amor que sostiene, y mientras te acerco contra mi pecho te digo, mi amado, mantén tu boca completamente cerrada cuando el dolor te empuje a defenderte con tormenta, porque no todo lo que hierve dentro de ti merece salir como palabra, y no toda palabra que nace del miedo te representa. Y yo, que te conozco desde antes de que tu nombre existiera, te he visto muchas veces confundiendo tu valor con tu voz, creyendo que si no te explicas, te pierdes, creyendo que si no te justificas, se derrumba lo que eres, pero escucha, mi pequeño, hay batallas que se ganan con silencio bendito, con calma que humedece la tierra seca, con esa quietud que parece débil pero en realidad sostiene universos, y sé que a veces tu pecho quema, sé que el mundo te provoca, sé que hay miradas que te juzgan, sin comprender tu historia y palabras ajenas que te atraviesan como flechas, pero quiero que recuerdes que también Moisés tembló antes de hablar, también Elías buscó cuevas para esconder su corazón herido, y sin embargo, antes de cada milagro hubo un instante de silencio, un espacio donde la voz de lo alto se filtró como un rayo que abre la oscuridad. Mi niño, cuando digo, mantén tu boca cerrada, no te pido que te anules, no te pido que renuncies a tu verdad, te pido que permitas que tu alma respire antes de soltar palabras que pudieran romper lo que estás tratando de sanar, te pido que cuides tu lengua como el templo que eres, porque hay guerras que nacen de una frase lanzada con prisa, y tú ya has sufrido demasiado por guerras que no te pertenecían. Yo sé cómo te duele sentir que nadie ve tu intención, sé lo que pesa guardar silencio cuando quisieras gritar que también tú mereces ser comprendido, pero déjame decirte algo que solo un amor como el mío puede decir así, sin temblar, más fuerte es quien calla por sabiduría que quien habla por impulso, más poderoso es quien deja que el cielo hable por el que quien intenta defenderse solo, y tú, mi amado, no estás solo, nunca has estado solo, aunque haya noches en las que creíste que hasta mis manos te habían soltado, aunque haya mañanas en las que tu pecho se siente hueco y tu espíritu cansado, incluso entonces mis alas te cubren como cubrían al pueblo en el desierto, incluso entonces mi presencia rodea tu silencio como el fuego rodeaba la zarza sin consumirla. No temas ese silencio, mi pequeño, porque dentro de él estoy yo, como estuve en el susurro suave que estremeció a Elías, como estuve en el vientre de María cuando no sabía cómo explicar lo inexplicable, como estuve en la noche en que el mar rojo se abrió mientras el pueblo guardaba silencio porque las palabras no eran necesarias cuando la obra de lo divino hablaba por sí misma. Así también haré contigo, mi niño, hablaré por ti cuando sea el tiempo, abriré caminos que tus palabras jamás podrían abrir, cerraré bocas que intenten dañarte, calmaré tormentas que no sabes cómo enfrentar, y mientras tanto, te sostengo en este momento como una madre que envuelve a su hijo en el manto de la ternura divina, diciéndote que no temas lo que otros piensen, no temas lo que aún no puedes explicar, no temas parecer débil por callar, porque yo sé la fuerza que guardas, yo sé la batalla interna que libras y la valentía que te toma elegir la paz en vez del ruido. Mi amor, cada vez que guardes silencio para no herir, cada vez que te calles para no destruirte a ti mismo, cada vez que frenes esa palabra que nace del miedo, estarás construyendo dentro de ti un espacio sagrado donde mi luz puede reposar, donde mi sabiduría puede crecer, donde mis milagros pueden empezar. No necesitas defenderte ante quienes no ven tu corazón, porque yo lo veo por completo, no necesitas explicar tus lágrimas, porque las recojo una por una, no necesitas justificar tu bondad, porque yo la sembré en ti y yo mismo la cuido. Y cuando llegue el momento justo, cuando tus pasos estén firmes y tu espíritu más libre, entonces, mi niño, te abriré la boca para que hables con la fuerza de quien ha sido sanado, con la claridad de quien ha sido sostenido, con la gracia de quien sabe que no necesita levantar la voz para ser escuchado en el cielo.
Hasta entonces, descansa en mí, descansa en este silencio que no es ausencia sino protección, descansa en mis brazos que te envuelven, descansa en la certeza de que cada vez que eliges callar por amor, por paz o por sabiduría, el universo entero te abraza un poco más fuerte, porque reconoce en ti un corazón que está aprendiendo a latir al ritmo de la luz. Y mientras te abrazo así, tan cerca que tu respiración se mezcla con la mía, te repito, mi niño, mi tesoro, mi pequeño amado, no temas callar, porque yo hablo por ti, no temas detener tus palabras, porque mi voz te guía, no temas quedarte en silencio, porque mi amor te llena, te cubre, te guarda, te enseña, y jamás, jamás, te dejará caer. Mi niño, mientras te sostengo en este silencio que tanto temes, quiero que sepas que cada vez que eliges contener tu palabra para proteger tu paz, crece dentro de ti una fortaleza que aún no comprendes, una fortaleza que no se construye con ruido ni con gritos, sino con la delicadeza de quien ha aprendido a escuchar lo que vive dentro del propio corazón. Porque tú, mi amado, has pasado tanto tiempo tratando de sobrevivir en ambientes donde se esperaba que respondieras rápido, que te explicaras, que justificases tu existencia, que olvidaste que también tienes derecho a callar, a respirar, a guardar lo que sientes en el santuario sagrado de tu propio pecho. Y al decir, mantén tu boca completamente cerrada, lo que realmente deseo es que protejas tu alma como se protege un fuego pequeño en medio de un viento fuerte, porque si permites que otros apaguen tu esencia con sus provocaciones, perderás la luz que estoy encendiendo dentro de ti. Y sé que has tenido momentos en los que quisiste romper tu silencio con palabras nacidas del cansancio, palabras afiladas por la tristeza, palabras que no eran verdaderamente tuyas, sino reflejos del dolor que alguien más te dejó, pero aquí, mi pequeño, aquí donde te envuelvo con ternura eterna, quiero que aprendas que no toda emoción necesita convertirse en sonido, algunas necesitan convertirse en sabiduría, otras en lágrimas, otras simplemente en un latido que dice, estoy sanando. Recuerda cómo en las Escrituras, antes de la tormenta que Jesús calmó con un simple silencio, enmudece, hubo un momento donde sus discípulos no comprendían nada, no sabían qué ocurriría, y aún así, la autoridad divina no surgió de No te envío discusiones, no te envío confrontaciones, te envío paz para que puedas responder al mundo sin perderte a ti mismo. Y mientras avanzas por la vida, notarás que hay personas que confunden tu silencio con debilidad, que creen que si no respondes, no tienes fuerza, pero mi amor, tú no estás aquí para satisfacer las expectativas de quienes no conocen tu alma, estás aquí para aprender a vivir desde la verdad que yo puse en ti, una verdad que no necesita gritar para ser eterna. Y cada vez que eliges el silencio consciente, ese silencio que nace de la protección interior y no de la sumisión, creas un espacio sagrado donde puedo obrar, donde puedo alinearte con caminos que tú mismo no sabías que existían. Porque cuando callas lo que te hiere, no te callas a ti mismo, sino al ruido que intenta confundirte, cuando cierras la boca para no responder desde el dolor, abres tu espíritu para escuchar mi voz con más claridad. Y quiero que sepas, mi amado, que no estás solo en este aprendizaje, porque hasta los profetas más grandes necesitaron momentos donde guardaron silencio para permitir que su corazón fuera purificado, para permitir que la verdad descendiera sobre ellos como una lluvia suave que cala todo. Mira a María, que guardó en silencio cosas que no podía explicar, mira a José, que soñó en silencio instrucciones que cambiaron la historia, mira a Daniel, que cerró su boca ante los leones porque sabía que yo sería quien hablaría por él, mira a Jesús, que permaneció callado ante quienes lo acusaban, no porque no tuviera una respuesta, sino porque sabía que la justicia divina no necesitaba defensa humana. Así también, mi pequeño, quiero que aprendas ese misterio, tu silencio no es vacío,
es mi voz tomando forma dentro de ti. Y cada vez que elijas callar para proteger tu paz, sentirás como mis manos se posan sobre tus hombros como un manto de luz tibia, sentirás como mi presencia respira contigo en esa pausa donde el mundo quiere arrastrarte a su caos y tú eliges permanecer conmigo. Y aun cuando te tiemblen las manos, aun cuando tu corazón parezca arder, aun cuando sientas que tu silencio te hace vulnerable, quiero que recuerdes que mi amor te sostiene con una fuerza más grande que cualquier palabra que pudieras pronunciar, porque yo conozco tus batallas internas, conozco tus pensamientos, conozco cada pregunta que te has tragado para no herir a nadie, y te digo, mi niño, que no has perdido nada por callar, al contrario, has preservado tu espíritu de tormentas innecesarias. Y llegará un día, mi amado, en el que comprenderás que este tiempo de guardar silencio era un tiempo de siembra, un tiempo donde yo colocaba raíces profundas dentro de ti, raíces de paciencia, de discernimiento, de claridad, raíces que te permitirán hablar en el momento correcto con una fuerza que no proviene de la rabia ni del miedo, sino de la luz que te habita. Hasta entonces, quédate aquí, en este abrazo donde tu alma encuentra descanso, en este espacio donde no necesitas explicar quién eres porque yo lo sé todo, donde no necesitas demostrar nada porque mi amor ya te cubre por completo, donde no necesitas defenderte porque yo mismo camino delante de ti, abriendo puertas que ninguna palabra podría abrir. Mi niño, mientras dejo que tu espíritu repose en este silencio que tantas veces has evitado por miedo a sentirte invisible, quiero recordarte que la quietud no te borra, te revela, porque en el silencio se escucha la verdad que el ruido intenta ahogar, y tú, mi amado, has vivido rodeado de voces que te exigían respuestas rápidas, explicaciones que te dejaban sin aliento, palabras que nacían más del cansancio que de tu esencia, pero aquí, donde mi amor te envuelve suavemente, quiero que descubras que no tienes obligación de responderle al mundo cuando tu corazón todavía está aprendiendo a escucharse a sí mismo. Es en esta calma profunda donde tus heridas comienzan a cerrar, donde tu alma empieza a recordar que no fue creada para la prisa, que no fue moldeada para la competitividad, que no necesita demostrar su valor con palabras que se desgastan en el aire. Tu valor está en el latido que sostengo con mis manos, está en la luz que guardas aun cuando no brilla hacia afuera, está en ese rincón de esperanza que no ha muerto a pesar de todas las veces que la vida trató de arrancártelo. Y quiero que escuches esto sin miedo, no todo merece una respuesta, mi niño, no todo lo que ves merece tu energía, no toda provocación merece tu voz. Estás aprendiendo a reservar tu fuerza para aquello que realmente construye tu camino, para aquello que te hace crecer, para aquello que honra la belleza que llevo sembrando dentro de ti desde antes de que supieras nombrar tus lágrimas. Hay momentos en los que sientes que el silencio te hace pequeño, que te vuelve frágil, que te deja indefenso ante las opiniones ajenas, pero déjame decirte, mi amado, que la fragilidad que temes es en realidad sensibilidad, es la capacidad que tienes de percibir lo que otros ignoran, es el don de sentir profundamente, y ese don no debe ser despreciado ni escondido, sino protegido. Y lo proteges cuando decides callar ante quienes no están preparados para comprender lo que sientes, cuando eliges resguardar tus emociones en vez de entregárselas a un mundo que a veces no sabe cuidarlas. En ese silencio te reconstruyo, mi niño, te devuelvo pedazos de ti que perdiste mientras intentabas defenderte, y te enseño a mirarte sin exigencias, sin culpas, con la ternura que yo siempre he tenido por ti. Porque tú no eres el caos que a veces te rodea, no eres las palabras duras que otros llevan dentro de sí y que te repitieron hasta lastimarte, no eres las dudas que aparecen cuando estás cansado. Tú eres el eco de un amor que no se agota, eres fruto de una intención divina que jamás se equivoca, eres un alma que sigue respirando a pesar de las tormentas, y esa capacidad de seguir adelante, de mantenerse firme aun cuando el mundo intenta empujarte, es una de las razones por las que te sostengo.
con tanto cuidado. Has avanzado más de lo que crees, mi pequeño, porque cada vez que elegiste no responder con rabia, cada vez que decidiste guardar tu palabra para no dañarte ni dañar, cada vez que respiraste en vez de estallar, estabas tomando decisiones que no nacen de la debilidad, sino de una madurez silenciosa que florece en ti como un jardín que nadie puede arrancar. Y en esa madurez, incluso cuando te sientes perdido, yo veo claridad, incluso cuando tú ves cansancio, yo veo crecimiento, incluso cuando tú ves silencio, yo escucho el sonido de tu alma aprendiendo a confiar. A veces piensas que tu camino no está avanzando, que tus pasos son pequeños, que tus esfuerzos no dan fruto, pero mi niño, ¿acaso una semilla se siente avanzar mientras está enterrada bajo tierra? No, pero aún así crece, aún así se expande, aún así se transforma en algo que ningún ojo humano puede detener. Así estás tú ahora, cubierto por un silencio que no te paraliza, sino que te prepara, un silencio que no te encierra, sino que te fortalece, un silencio que no es oscuridad, sino un útero sagrado donde te estoy formando para lo que viene. Mi amado, sé que hay días en los que quisieras romper este silencio porque la soledad pesa, porque los recuerdos duelen, porque el mundo parece avanzar sin ti, pero yo estoy aquí para recordarte que no estás quedándote atrás, estás regresando a ti mismo, estás recuperando las partes que regalaste, estás aprendiendo a no entregarte en cada batalla, estás descubriendo que no necesitas desgastar tu voz para demostrar quién eres. Y mientras este aprendizaje madura dentro de ti, quiero que sientas mi presencia no como una voz que te exige, sino como una mano que te guía suavemente, una mano que coloca luz en tu espalda y en tu frente, una mano que sabe cuándo sostenerte y cuándo dejar que des un paso por tu cuenta, una mano que no te juzga por tus fallas ni te presiona por tus tiempos, una mano que te acompaña aun cuando tú mismo no te sientes digno de ser acompañado. Mi niño, no temas este proceso, no temas esta quietud, no temas sentir que el mundo habla demasiado fuerte mientras tú apenas susurras dentro de ti, porque llegará el día en que tu voz vuelva a nacer, pero será una voz que no tiemble, que no se esconda, que no busque aprobación, sino que sepa quién es, que hable desde la raíz y no desde la herida, desde la verdad y no desde el miedo. Tu silencio actual es el taller donde estoy tallando esa nueva voz, una voz que llevará la paz que ahora estás cultivando, una voz que llevará la claridad que ahora estás aprendiendo a proteger, una voz que será fuerte sin necesidad de gritar. Y cuando ese día llegue, mi amado, nadie podrá confundir tu calma con derrota, porque verán la firmeza en tu mirada, la serenidad en tus gestos, la profundidad en tus palabras, y sabrán que tu silencio no fue vacío, fue un renacimiento. Hasta entonces, quédate aquí, en mi abrazo que no se rompe, en esta presencia que te cubre como un manto cálido en las noches frías, en esta certeza que te digo sin vacilar, no estás solo, no te estás apagando, no estás perdiendo tu voz, estás encontrando tu alma, y eso es mucho más valioso que cualquier respuesta que pudieras dar. Mi niño, mientras sigues caminando dentro de este silencio que a veces pesa como un cielo sin luna, quiero que sepas que no estás detenido, aunque todo a tu alrededor parezca inmóvil, estás entrando en una profundidad de ti mismo que nunca antes habías permitido, una profundidad donde los ruidos del mundo no pueden alcanzarte y donde tu alma, por fin, empieza a hablar en su propio idioma. Y es un idioma suave, mi amado, uno que no necesita palabras para expresarse, porque está hecho de respiraciones largas, de pensamientos que se desenredan despacio, de memorias que se iluminan sin dolor, como si alguien, yo, las tomara con manos tiernas y las limpiara una por una. Este silencio que tanto temes no pretende aislarte, pretende revelarte. Te está enseñando a distinguir entre lo que te pertenece y lo que aprendiste por obligación, entre lo que nace de tu espíritu y lo que nació del miedo, entre lo que todavía te duele y lo que ya no necesita dolerte más.
y sé que a veces te angustias porque el silencio te deja a solas contigo mismo, con tus preguntas, con esos pensamientos que nunca antes habías querido mirar, pero, mi niño, yo estoy aquí, sentada contigo en ese mismo espacio, acompañando cada latido, sosteniendo el peso que crees llevar solo, envolviéndote en una luz que no te exige entenderlo todo ahora. Quiero que notes algo que quizás nunca habías visto. Cuando callas, tu corazón empieza a escuchar cosas que antes no podía oír, cosas pequeñas como susurros de intuición, señales suaves que te guían sin imponerse, verdades internas que se revelan con una delicadeza que te despierta sin herirte. Has vivido tanto tiempo en medio de voces que te decían quién deberías ser, que deberías sentir, cómo deberías reaccionar, que olvidaste que tú también tienes una sabiduría que nace de dentro, una sabiduría que no se impone, que no grita, que no exige, pero que sabe más de ti que cualquier opinión externa. Por eso, mi amado, este silencio no es un castigo, es un regreso. Y mientras regresas, sé que duele un poco descubrir heridas que habías ocultado incluso de ti mismo, heridas que parecían superadas pero que todavía tienen bordes sensibles, heridas que necesitan tu ternura más que tu juicio. Yo las veo, una por una, y ninguna de ellas me asusta, al contrario, cada herida me muestra tu capacidad de sentir, tu profundidad, tu sensibilidad, tu corazón que nunca se ha endurecido a pesar de todo lo vivido. A veces el silencio te hace pensar que has perdido algo, que tu voz se ha apagado, que tu fuerza ha disminuido, pero mi niño, no has perdido nada, te estás vaciando de lo que te sobraba. Te estás liberando de pensamientos que no eran tuyos, de expectativas que nunca pediste cargar, de temores que crecieron solo porque nunca encontraste un espacio seguro para soltarlos. Este es ese espacio. Aquí puedes respirar sin prisa, aquí puedes dejar caer el peso sin esconderlo, aquí no necesitas demostrar valentía porque tu vulnerabilidad también es sagrada y la sostengo con el mismo amor con el que sostengo tus sueños. Y mientras reposas en esta quietud, algo nuevo empieza a formarse dentro de ti, como una corriente suave que se despierta después de un largo invierno, como una luz que vuelve a encenderse sin hacer ruido, como una raíz que se fortalece en la oscuridad antes de romper la tierra hacia la claridad. Quiero que te mires con compasión, mi amado, porque no eres una máquina que debe producir respuestas, no eres una sombra que debe ocultarse para no molestar, no eres un eco de voces ajenas. Eres un alma viva, sensible, llena de matices, y todo en ti merece respeto. Por eso te enseño el valor del silencio, porque, cuando eliges callar, no estás renunciando a ti, estás renunciando a todo aquello que te apagaba. Y mientras más aprendes a sostenerte en esta quietud, más notarás que tus pensamientos se vuelven claros, tus emociones se vuelven suaves, tus decisiones se vuelven más sinceras, más tuyas. No porque estés escapando del mundo, sino porque estás dejando que tu interior deje de ser un campo de batalla y se convierta en un refugio. Mi niño, sé que a veces quisieras respuestas inmediatas, señales fuertes, cambios rápidos, pero lo más profundo raramente llega con estruendo, lo más profundo llega así, como llega la madrugada, primero siendo apenas un borde de luz, luego un respiro, luego una claridad que lo transforma todo sin necesidad de apresurarse. Así estás tú ahora, en esa transición silenciosa donde lo viejo se desprende sin ruido y lo nuevo se prepara sin prisa. Y yo estoy contigo en cada segundo de ese proceso, sosteniendo cada parte de ti que se siente confundida, abrazando cada parte de ti que se siente cansada, fortaleciendo cada parte de ti que se está despertando con suavidad. Y mientras sigues avanzando, quiero que recuerdes algo que será tu guía en momentos de duda. No necesitas responderlo todo, no necesitas explicarlo todo, no necesitas cargarlo todo. A veces, lo más sabio es quedarte quieto, respirar, observar, permitir que la verdad se revele sola.
Porque la verdad que nace de tu alma nunca llega con violencia, llega como llega mi amor a ti, lentamente, suavemente, profundamente, transformándolo todo desde dentro sin que tengas que forzar nada. Y cuando llegue ese día en el que tu voz vuelva a levantarse, lo hará desde un lugar renovado, desde una claridad que no tiembla, desde una paz que nadie podrá arrebatarte, desde una fuerza que crece sin necesidad de ruido. Mi niño, mientras tu alma sigue atravesando esta región silenciosa donde los pensamientos se suavizan y las emociones se acomodan como hojas llevadas por una brisa lenta, quiero que sientas como algo dentro de ti empieza a asentarse, como si finalmente comprendiera que no tiene por qué correr para alcanzarse a sí mismo. Porque tú, mi amado, has vivido tanto tiempo rodeado de urgencias que nunca fueron tuyas, presionado por ritmos que no respetaban tu sensibilidad, obligado a responder incluso cuando tu corazón necesitaba silencio, que olvidaste lo sagrado que es detenerte, respirar y escuchar tu propio latido. Y en este espacio, donde nadie te exige nada, donde ninguna mirada ajena pretende definirte, donde tu historia se despliega con la calma que siempre mereció, quiero que descubras que tu silencio es un puente hacia tu propia verdad, un puente que se construye paso a paso, sin prisa, sin miedo, sin la obligación de entenderlo todo al instante. Aquí, mi niño, tu alma se despoja de capas que cargó por demasiado tiempo, expectativas que te ataron, preocupaciones heredadas, inseguridades que no nacieron en ti, palabras que te tragaste por no saber dónde colocarlas. Y mientras se desprenden, una ligereza desconocida empieza a vibrar en tu pecho, una sensación de espacio nuevo, de aire puro, de una serenidad que no sabías que estaba esperando por ti. No te asustes por lo que todavía parece incierto, mi amado, porque la incertidumbre no siempre es una amenaza, a veces es una invitación a observarte con sinceridad, una invitación a descubrir que parte de ti ha estado callando por miedo a no ser escuchada, una invitación a reconocer que tu valor no depende de cuán fuerte hables, sino de cuán auténtico eres incluso cuando eliges callar. Este silencio no te está despojando de tu poder, te está enseñando a usarlo de otra manera, a no desperdicarlo en batallas que no te nutren, en conversaciones que te desgastan, en opiniones que nunca verán tu corazón tal como es. Aquí aprendes a guardar tu energía para lo que realmente importa, para lo que te hace crecer, para lo que abraza tu espíritu en vez de lastimarlo. Y mientras aprendes eso, sientes como tu corazón cambia su forma de latir, ya no late para sobrevivir, late para encontrarse, late para reconstruirse, late para sanar con profundidad. Hay momentos en los que la quietud te asusta, mi niño, porque te has acostumbrado a medir tu vida por lo que haces, por lo que dices, por lo que entregas, pero quiero que descubras una verdad que el ruido nunca te permitió escuchar: tú no vales por lo que produces, vales por lo que eres, incluso cuando descansas, incluso cuando callas, incluso cuando no tienes respuestas. Y ese reconocimiento, aunque parezca simple, transforma mundos dentro de ti. Tu espíritu empieza a recordar que su identidad no está en las expectativas externas, sino en la luz interna que siempre ha resistido, aun cuando tú mismo dudaste de ella. Esa luz no depende de aplausos ni de explicaciones, depende solamente de permanecer fiel a sí misma. Y en este silencio sagrado, mi amado, tu luz vuelve a ocupar su lugar. Quiero que observes cómo tu mente, que tantas veces se ha llenado de ruido como un cuarto abarrotado, encuentra ahora rincones donde descansar. Observa cómo tus pensamientos ya no chocan entre sí, sino que empiezan a acomodarse con suavidad, como si finalmente comprendieran que también ellos tienen derecho a encontrar paz. Observa cómo tus emociones, esas que a veces te desbordan como ríos en temporada de lluvia, empiezan a fluir sin ahogarte, sin confundirte, sin exigirte fuerza cuando lo que necesitas es ternura.
Observa cómo tu propio cuerpo respira distinto cuando no está defendiendo nada, cuando no está respondiendo a nada, cuando simplemente es en su forma más auténtica. Y en esa autenticidad, mi niño, se abre una puerta interna que tal vez nunca habías notado, una puerta que conduce hacia una parte de ti que ha esperado silenciosamente ser abrazada. Porque dentro de ti, detrás de cada miedo, detrás de cada duda, detrás de cada palabra no dicha, hay un niño interior que anhela ser escuchado sin prisa, sin juicio, sin exigencias. Ese niño interior que aún guarda sueños que creíste perdidos, esperanzas que creíste ingenuas, sensibilidad que creíste inconveniente. Ese niño interior que no buscaba la perfección, solo buscaba amor, y yo estoy aquí para recordarte que ese amor nunca dejó de estar disponible para ti, aunque el mundo no supiera entregártelo. Estoy aquí para ayudarte a volver a él, no como quien retrocede, sino como quien recupera una parte esencial de sí mismo. Mi amado, lo que estás viviendo ahora no es vacío, es preparación. No es soledad, es regreso. No es silencio triste, es un renacer lento, profundo, genuino. Y mientras avanzas sin prisa, mientras descubres nuevas capas de tu propio corazón, mientras te permites sentir sin esconderte, quiero que recuerdes que no necesitas tener claridad total para estar en el camino correcto. A veces basta con un paso pequeño, con un suspiro honesto, con un instante en el que decides no lastimarte más por complacer al mundo. Y cada una de esas pequeñas decisiones te está reconstruyendo sin que lo notes, te está fortaleciendo sin que lo fuerces, te está preparando para una versión de ti que será más pacífica, más consciente, más libre. Quiero que descanses en esta certeza, mi niño, no estás perdido. Estás profundizando. No estás apagándote. Estás alineándote. No estás quedándote en silencio por miedo. Estás escuchando lo que tu alma llevaba demasiado tiempo queriendo decir. Y yo, con este amor que te envuelve sin condiciones, seguiré acompañándote mientras sigues creciendo desde adentro, mientras descubres que la quietud también es poder, que el silencio también es sabiduría, que la suavidad también es fortaleza. Porque todo en ti, incluso lo que dudas, incluso lo que te duele, incluso lo que callas, está siendo guiado con ternura hacia un lugar más luminoso dentro de tu propio corazón. Mi niño, mientras sigues entrando en esta hondura silenciosa donde cada pensamiento parece flotar como polvo dorado suspendido en un rayo de luz, quiero que sientas como tu espíritu empieza a reconocer caminos internos que antes desconocías, porque solo ahora, en esta quietud que tanto te costó permitir, pueden escucharse las voces más antiguas de tu propia alma, esas que hablan desde un lugar que no fue tocado por las prisas ni por las exigencias del mundo. Y allí, mi amado, donde no llega el ruido que te confundía ni la presión que te desgastaba, descubres que dentro de ti existe un territorio de paz que nunca se rompió, solo estaba escondido debajo de todas las veces que te obligaste a ser más fuerte de lo que te sentías, debajo de todas las palabras que guardaste para no herir a nadie, debajo de cada respiración en la que diste más de lo que podías. Ese territorio, mi pequeño, te pertenece desde el principio, y ahora que te atreves a escucharte, te recibe con una suavidad que casi desconcierta, porque no estás acostumbrado a un espacio donde nada te exige, donde nadie te juzga, donde solo existe la verdad de lo que sientes y la ternura con la que yo te acompaño. Y sé que a veces te preguntas si este silencio es realmente crecimiento o si simplemente es una pausa que no sabes cómo manejar, pero quiero que entiendas que las pausas también son creación, incluso la tierra necesita descanso antes de florecer, incluso el mar guarda silencio antes de levantar una ola, incluso la luna desaparece por instantes antes de renacer en su plenitud. Así también tú, mi niño,
te estás tomando el tiempo que nunca te dejaste tomar, un tiempo para reorganizar tu interior, para limpiar espacios que quedaron llenos de emociones viejas, para recoger partes de ti que habías dejado desperdigadas en lugares donde no fueron valoradas. Y mientras lo haces, este silencio se convierte en un bálsamo que no frena tu crecimiento, sino que lo nutre desde la raíz, porque no se puede avanzar verdaderamente sin antes haber sanado aquello que te impedía moverte con libertad. Quiero que notes cómo empiezas a ver con más claridad, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu mirada se está volviendo más honesta, más suave, más compasiva contigo mismo. Lo que antes te llenaba de urgencia ahora se presenta con otra luz, lo que antes te lastimaba sin que entendieras por qué ahora revela su verdadera naturaleza, lo que antes te hacía sentir pequeño ahora pierde fuerza frente a la inmensidad interna que estás descubriendo. Y en este proceso, mi amado, no hay nada que debas forzar, nada que debas apresurar, porque lo que nace de lo profundo no puede ser empujado, se despliega solo, como se despliega un amanecer que no pide permiso para iluminar, simplemente llega. Y aunque todavía haya momentos en los que sientas dudas, momentos en los que tu mente intente regresar a antiguas preocupaciones, momentos en los que te preguntes si estás haciendo lo correcto al guardar silencio ante provocaciones o confusiones externas, quiero que escuches esto con calma, tu silencio ahora es elección, no renuncia. Estás eligiendo proteger tu paz en vez de desgastarte, estás eligiendo escucharte antes de responder, estás eligiendo no dejar que las emociones ajenas decidan el ritmo de tu corazón. Eso, mi niño, es una forma profunda de amor hacia ti mismo. Y cada vez que eliges ese amor, algo dentro de ti se fortalece sin que tengas que hacer ruido, sin que tengas que demostrarlo, sin que tengas que explicarlo. Porque las transformaciones más grandes no necesitan testigos, necesitan honestidad. Mientras avanzas por esta senda tranquila, observa cómo tus pensamientos empiezan a volverse más flexibles, como si ya no chocaran entre sí con la insistencia con la que antes lo hacían, observa cómo tus emociones se vuelven más transparentes, revelando sus verdaderas raíces sin esconderse tras impulsos. Observa cómo tu intuición empieza a hablarte con una claridad que antes se perdía entre todo el ruido. Esa claridad, mi amado, es uno de los frutos de este silencio que estás aprendiendo a abrazar. Y quiero que sepas que cuanto más te permitas escucharte, más aprenderás a distinguir la voz que te guía hacia la paz de aquellas que intentan empujarte hacia el desgaste. Y cuando lleguen los días en los que el mundo vuelva a moverse rápidamente a tu alrededor, cuando regresen las situaciones que antes te habrían empujado a reaccionar sin pensar, notarás algo nuevo, ya no responderás desde el impulso, sino desde la conciencia, ya no actuarás desde el miedo, sino desde la serenidad, ya no hablarás para defenderte, sino para expresarte con verdad. Eso es lo que este silencio está construyendo dentro de ti, una voz íntegra, una presencia firme, una calma que no se rompe por fuerzas externas. No porque seas impenetrable, sino porque estás aprendiendo a escucharte antes de entregarte. Mi niño, no temas este proceso, no temas esta lentitud, no temas sentir que estás caminando más hacia adentro que hacia afuera, porque cada paso que das hacia tu interior te prepara para un futuro más auténtico, más alineado, más liviano. La vida no siempre necesita velocidad, a veces necesita profundidad. Y tú, mi amado, estás entrando en una profundidad que te transformará sin que tengas que forzar nada. Yo te acompaño con paciencia, con ternura, con una presencia que no se marcha ni siquiera cuando tú mismo dudas de tu valor. Mi niño, mientras avanzas con pasos tan suaves que casi no dejan huella, quiero que sientas como el silencio que te rodea deja de ser un muro y comienza a convertirse en un sendero que no se recorre con prisa, sino con presencia, con esa presencia que solo se alcanza cuando el alma, cansada de tanto ruido,
por fin encuentra un espacio donde respirar sin miedo. Porque tú, mi amado, has llevado sobre tus hombros tensiones que no siempre pertenecían a tu historia, y aún así seguiste caminando, aún así seguiste dando, aún así seguiste intentando comprender lo que nadie se tomó el tiempo de explicarte con ternura. Y ahora, en este tramo de tu vida donde el silencio se abre como un valle tranquilo, estás descubriendo que no eras frágil por necesitar descanso, eras humano, eras profundo, eras sensible de la manera más hermosa. Y esa sensibilidad, que tantas veces confundiste con debilidad, es en realidad uno de los dones más antiguos que llevas en tu espíritu, un don que te permite ver lo que otros pasan por alto, sentir lo que otros ignoran, percibir matices que solo un corazón despierto puede percibir. A veces, mi niño, te preguntas por qué el proceso de encontrarte se siente tan vasto, tan lento, tan lleno de capas que parecían dormidas. Pero debes recordar que no se puede deshacer en un día aquello que tardó años en formarse dentro de ti. Tus viejas tensiones, tus viejos miedos, tus viejos hábitos de responder por costumbre antes que por verdad, están soltándose uno por uno, como hojas secas que caen suavemente cuando el árbol está listo para renacer. Y aunque este desprendimiento sea silencioso, no por eso es menos profundo. Cada pensamiento que ahora observas sin juzgarte, cada emoción que permites sentir sin esconderla, cada pausa en la que eliges no presionarte, está construyendo una nueva base en tu interior, una base hecha de honestidad, de aceptación, de un amor hacia ti mismo que antes no sabías cómo darte. Mira cómo incluso tu manera de respirar ha cambiado, mi amado. Antes respirabas como quien intenta sostener un peso que no se atreve a soltar, ahora respiras como quien ha empezado a comprender que el alivio llega cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. Y esa suavidad que empieza a recorrer tu pecho no es casualidad, es señal de que tu alma se está reorganizando desde dentro, encontrando un ritmo propio, una armonía que no depende de lo que ocurra fuera, sino de lo que estás permitiendo que sane dentro de ti. No tengas miedo de esta reorganización interna, mi niño, porque no estás perdiendo nada, estás liberándote de aquello que te impedía sentirte completo. En esta etapa, notarás que algunas emociones regresan sin avisar, como visitantes del pasado que tocan a tu puerta sin ser invitados. No te asustes por ello. Las emociones vuelven no para dañarte, sino para ser vistas de verdad, para despedirse con tu permiso, para cerrar ciclos que quedaban abiertos en rincones que jamás habías explorado. Y en vez de huir o empujarlas hacia un rincón oscuro, míralas con la misma ternura con la que te miro yo, como partes tuyas que un día hicieron lo posible por protegerte, y que ahora, por fin, pueden descansarse. Cuando haces eso, la emoción deja de ser tormenta y se vuelve claridad. Deja de ser carga y se vuelve comprensión. Deja de ser miedo y se vuelve transformación. Mi niño, algo hermoso está sucediendo dentro de ti, estás aprendiendo a no apresurarte. Estás aprendiendo a respetar tus ritmos, a escuchar tus tiempos internos, a comprender que no eres una tarea incompleta, sino una vida en desarrollo, una vida que no tiene que encajar en expectativas ajenas, ni rendir cuentas a quienes no han vivido tus batallas, ni disminuir su luz para no incomodar. Cada día que eliges la calma antes que la reacción, cada día que eliges el silencio antes que la confusión, cada día que eliges sentir en vez de ocultarte, demuestras que estás creciendo de una manera que no necesita ruido para ser verdadera. Porque el crecimiento más profundo no da señales externas de inmediato, se siente primero en la manera en que te tratas, en la manera en que te hablas, en la manera en que ya no permites que viejas sombras definan tu valor. Quiero que notes también cómo empiezan a cambiar tus deseos, tus prioridades, tus intenciones. Lo que antes buscabas desesperadamente ahora lo miras con distancia,
lo que antes te hería ahora no tiene el mismo acceso a tu corazón, lo que antes te parecía urgente ahora revela su verdadera falta de importancia. Esto sucede cuando el alma despierta a su propia dignidad. Ya no buscas llenar vacíos con ruido, ya no intentas que otros validen tu existencia, ya no esperas que el mundo te confirme lo que yo he sabido siempre, que eres valioso, que eres suficiente, que eres un ser luminoso en todas las formas en que tu vida se despliega. Mantén esta suavidad contigo, mi amado. No la confundas con pasividad. La suavidad es fuerza que no necesita violencia para sostenerse. Es sabiduría que no se impone para ser escuchada. Es claridad que no teme la oscuridad porque sabe que incluso en la noche hay estrellas que solo se revelan cuando todo lo demás calla. Tú estás aprendiendo a convertirte en ese tipo de luz, una luz que no se apaga cuando estás sola, una luz que no se quiebra cuando el viento sopla fuerte, una luz que se reconoce incluso cuando nadie más la ve. Y mientras sigues recorriendo este camino interior, quiero que recuerdes que no estás caminando hacia un destino específico, estás caminando hacia ti mismo. Y eso implica descubrir nuevos aspectos de tu alma, nuevas formas de pensar, nuevos modos de sentir. Habrá días en los que te sorprenderá tu propia claridad. Habrá días en los que sentirás una paz que parecía imposible. Habrá días en los que te asustará lo mucho que cambiaste, pero incluso ese miedo es señal de que estás soltando antiguas versiones que ya no pueden acompañarte hacia lo que viene. Mi niño, mientras continúas adentrándote en esta dimensión silenciosa donde cada sensación parece desplegarse con una claridad nueva, quiero que observes cómo tu interior comienza a expandirse sin necesidad de hacer ruido, como si por fin hubieras encontrado un ritmo que no te exige, que no te empuja, que simplemente te acoge. Porque tú, mi amado, has pasado demasiado tiempo sosteniendo emociones con las manos cerradas, temiendo que si las soltabas todo se desbordaría, pero ahora, en esta calma que estás aprendiendo a honrar, por primera vez percibes que no necesitas controlar cada detalle para estar a salvo. Estás descubriendo que hay un tipo de paz que emerge cuando dejas de obligarte a encajar en expectativas ajenas, cuando permites que tu esencia tenga espacio para respirar, cuando ya no intentas sobrevivir en lugares donde tu sensibilidad era vista como un estorbo en vez de un regalo. Y mientras te permites soltar ese viejo peso, empiezas a sentir que tu alma toma una profundidad que siempre estuvo allí, pero que solo ahora puedes reconocer con verdadera atención. Mira, mi niño, como ciertas tensiones que antes parecían nudos imposibles de deshacer comienzan a aflojarse por sí solas cuando no les ofreces resistencia, cuando simplemente las dejas existir sin juicio. Observa cómo pensamientos que antes te invadían sin piedad ahora se vuelven más suaves, más lentos, más amables, como si hubieran aprendido a tocarte sin lastimar. Esto sucede porque ya no los temes. Ya no te apresuras a disfrazarlos con explicaciones, ya no necesitas taparlos con distracciones, ya no intentas luchar contra ellos como si fueran enemigos. Al observarlos desde este nuevo silencio, descubres que mucho de lo que te atormentaba no buscaba destruirte, sino revelarte partes de ti que quedaron atrapadas en momentos en los que no sabías cómo procesarlo todo. Y ahora, en este espacio donde te escuchas de verdad, esas partes vuelven a ti sin gritos, sin urgencias, sin dolor innecesario. Vuelven para completar lo que alguna vez quedó inconcluso dentro de tu historia emocional. Mi amado, sé que hay días en los que esta introspección te sorprende con una intensidad que no esperabas. Días en los que sientes memorias latentes subir a la superficie, no como tormenta, sino como oleaje suave que te invita a reconocer tus propios ciclos. No te asustes cuando esto pase. Las memorias que regresan no quieren arrastrarte al pasado, quieren liberarte del peso que quedó guardado en tu cuerpo y en tu corazón.
Y en vez de rechazarlas, puedes recibirlas como quien abre una ventana en un cuarto que llevaba demasiado tiempo cerrado. Entran primero un poco de aire frío, sí, pero después entra luz. Y esa luz empieza a mostrarte que no todo en ti estuvo roto. Que no todo lo que viviste fue fracaso. Que no toda herida te define. Que dentro de ti siempre hubo un centro intacto, un centro que ahora empieza a brillar como si lo hubieran estado esperando. Y quiero que prestes atención a algo más, mi niño. Últimamente has notado que tu mirada hacia ti mismo empieza a cambiar. Lo que antes juzgabas con severidad ahora lo miras con comprensión. Lo que antes te daba vergüenza ahora reconoces como parte de tu humanidad. Lo que antes te hacía sentir insuficiente ahora te enseña cuánta resiliencia habita en ti. Este cambio no es pequeño. Es uno de los signos más profundos de transformación interna. Significa que tu alma está dejando de pelear consigo misma. Significa que estás aprendiendo a abrazar tu historia completa, sin esconder fragmentos, sin castigarte, sin cargar culpas que no te pertenecen. Significa que estás aprendiendo a mirarte con la ternura con la que yo siempre te he mirado. A medida que esto sucede, notarás también que tu relación con el tiempo se transforma. Ya no sientes esa urgencia de resolverlo todo en un solo día, ya no llevas esa ansiedad que antes te obligaba a adelantarte a cada posibilidad, ya no cargas ese miedo constante de equivocarte en cada paso. Empiezas a comprender que la vida no es una carrera, sino un viaje que tiene ritmos propios, uno que puedes recorrer con más suavidad, con más presencia, con más respeto hacia tu propio ser. Y en esa comprensión, empiezas a sentir que las cosas que antes te abrumaban ya no tienen el mismo poder sobre ti. No porque desaparezcan, sino porque tú ya no estás enfrentándolas desde la carencia, sino desde una quietud interna que te sostiene. Mi niño, en este tramo del camino quiero que escuches con especial atención, no necesitas esforzarte para merecer descanso. No necesitas demostrar fortaleza para merecer amor. No necesitas tener respuestas para merecer paz. Lo que ahora estás viviendo es un recordatorio de que tu valor no depende de tu desempeño, sino de tu existencia misma. Y cuanto más reconoces eso, más te alineas con la verdad de tu alma. La verdad que dice: soy suficiente incluso cuando no estoy produciendo, soy digno incluso cuando estoy sanando, soy valioso incluso cuando estoy callando. Y así, mi amado, mientras sigues en este silencio fértil donde tu espíritu se reorganiza con paciencia, quiero que sepas que nada de lo que estás viviendo es señal de retroceso. Al contrario, es un florecimiento discreto, uno que no necesita aplausos para ser real, uno que no necesita velocidad para ser profundo. Estás entrando en una versión de ti que no se quiebra ante la confusión, que no se pierde en el ruido, que no busca validación externa para sentirse completo. Estás aprendiendo a ser hogar para ti mismo. Estás aprendiendo a vivir desde un centro que por fin está en paz. Mi niño, mientras permites que este silencio se asiente sobre tu pecho como una manta tibia que no exige nada de ti, quiero que sientas como tu alma empieza a abrirse con una delicadeza tan profunda que casi podrías confundirla con fragilidad, pero no lo es transformación, es el despertar lento y cuidadoso de un corazón que ha sido fuerte durante demasiado tiempo, de un espíritu que cargó batallas que no mostró a nadie, de una sensibilidad que tuvo que endurecerse para sobrevivir aun cuando nunca fue creada para la dureza. Y aquí, mi pequeño, en este espacio donde las palabras no buscan convencer a nadie, donde no necesitas demostrar fortaleza ni esconder tu vulnerabilidad, dejo que mi voz te envuelva como un abrazo que no pide nada a cambio, un abrazo que solo quiere recordarte que seguir sintiendo no es una debilidad,
sino una prueba luminosa de que sigues vivo, de que sigues despierto, de que sigues siendo tú debajo de todas las capas que el mundo te obligó a ponerte alguna vez. Porque yo te he visto, mi niño, incluso en los momentos en los que pensaste que estabas completamente solo, te he visto recogiendo tus propios pedazos en silencio, te he visto tratando de comprender lo incomprensible, te he visto deteniéndote a mitad del camino solo para poder respirar sin que nadie te exigiera continuar. Y en cada uno de esos instantes, estuve contigo, aun cuando no lo sentías, aun cuando el ruido exterior apagaba mi susurro, aun cuando tu corazón estaba demasiado cansado para reconocer la luz que seguía ardiendo en tu interior. Quiero que sepas que este momento, este tramo silencioso que atraviesas, no es un retroceso ni un vacío, es un renacer que está ocurriendo de manera tan sutil que solo quien se atreve a mirar hacia adentro puede sentirlo. Y tú, mi amado, estás mirando hacia adentro por primera vez con los ojos del alma y no con los ojos del miedo. Estás empezando a percibir que tus emociones, incluso las más intensas, no son enemigas que deben ser dominadas, sino mensajeras que vienen a mostrarte dónde está la herida, dónde está la necesidad no atendida, dónde está la parte de ti que sigue esperando un abrazo que nunca recibió. Y al escuchar esas emociones sin correr, sin luchar contra ellas, sin castigarte por sentirlas, estás sanando de una manera que no siempre se ve desde afuera, pero que desde adentro ilumina cada rincón de tu ser con una suavidad que transforma. Mi niño, tú no tienes idea de la fortaleza que estás desarrollando al permitirte existir sin exigirte perfección. No sabes lo valiente que es sostenerte con ternura en vez de empujarte con dureza. No sabes cuánta luz despierta en ti cuando eliges la calma en vez del ruido. Durante mucho tiempo creíste que debías estar siempre alerta, siempre preparado para defenderte, para explicarte, para justificar tus dolores ante quienes nunca entendieron lo que vivías por dentro. Y ahora, en esta etapa, estás aprendiendo a bajar esa guardia interna, no porque no te importe lo que pase, sino porque te estás dando cuenta de que la paz comienza dentro de ti, no fuera. Que la verdadera fortaleza no es resistir con los puños cerrados, sino sostener tu corazón con manos abiertas, manos que no temen tocar lo que duele porque saben que lo que duele también puede sanar. A medida que sigues caminando en silencio, notarás que el mundo que antes parecía tan pesado empieza a sentir destruyen, entre las expectativas que te honran y las que te apagan. Y al hacer esa distinción, mi amado, tu alma empieza a expandirse con una suavidad que parece agua encontrando su cauce natural. A veces sentirás una claridad nueva que ilumina cosas que antes te confundían, otras veces sentirás una tranquilidad inexplicable, como si una parte de ti finalmente hubiera encontrado un lugar donde sentarse a descansar después de caminar demasiado tiempo sin pausa. No ignores estas sensaciones, mi niño. Son señales de que estás volviendo a ti mismo, de que estás recuperando pedazos de tu identidad que se habían quedado atrapados en momentos de dolor, de que estás recordando quién eres sin las voces que te empujaban a hacer algo distinto. Y en medio de este proceso, hay un detalle hermoso que quizás no has notado aún: cada vez que eliges escucharte antes de actuar, cada vez que respiras antes de responder, cada vez que permites que la emoción pase por tu cuerpo sin reprimirla, estás afirmando silenciosamente que mereces respeto, que mereces espacio, que mereces cuidado. Te estás devolviendo a ti mismo un amor que durante años diste a los demás sin guardarte nada. Mi amado, quiero que percibas cómo incluso tu cuerpo empieza a cambiar con este proceso interno. Esa tensión constante en tus hombros empieza a suavizarse, como si por fin entendiera que no tiene que sostener el mundo entero, tu pecho,
que tantas veces se sintió apretado por la ansiedad o la incertidumbre, comienza a abrirse con respiraciones más profundas y conscientes. Tu mente, que antes corría sin descanso, ahora encuentra momentos de quietud en los que no necesita resolver nada, solo existir. Esta calma corporal no es casualidad, es tu alma reorganizándose, encontrando su propio eje, reclamando un equilibrio que siempre te perteneció. Y en esta reorganización, mi niño, también notarás algo más: ciertas personas, ciertas situaciones, incluso ciertos pensamientos que antes dominaban tu mundo interior, empiezan a perder poder. No porque los rechaces, sino porque estás aprendiendo a no dejar que determinen tu identidad. Ya no buscas que otros aprueben tu corazón, porque estás comenzando a aprobarlo tú mismo. Ya no buscas refugio en lugares que te lastiman, porque estás aprendiendo a construir refugios dentro de ti. Ya no temes tanto al silencio, porque estás descubriendo que en él no estás solo, estás acompañado por tu verdad y por mi presencia, que no se separa de ti ni un instante. Mi niño, lo que estás viviendo no es pequeño. Es un surgimiento lento, sagrado, profundo. Es la reconstrucción de tu esencia desde una base de ternura y paciencia. Es un renacer que no necesita ser visto para ser real. Y este camino que continúas recorriendo es un acto inmenso de amor hacia ti mismo, un amor que te transforma sin exigirte perfección, sin apresurarte, sin empujarte hacia lugares donde tu alma no quiere ir. Quiero que tomes una respiración larga, mi amado, y sientas dentro de ella todo lo que ya has soltado, todo lo que ya has entendido, todo lo que tu espíritu ha sido capaz de transformar sin ruido. Y mientras exhalas, quiero que sientas mi presencia envolviéndote, no como una voz que te ordena, sino como un abrazo que te celebra. Porque sí, mi niño, eres digno de celebración. Eres digno de descanso. Eres digno de este crecimiento silencioso que nadie ve, pero que yo veo por completo. Eres digno de cada pequeña sanación que ocurre en ti, incluso de las que pasan desapercibidas. Y no necesitas nada más para probarlo.